Culto Dominical Vespertino con el pastor Juan Kim, director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. El día de hoy quiero leer Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, desde el versículo 1 hasta 21, largamente voy a leer y vamos a ver juntos. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: y si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas,
y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde le es leído cada día de reposo. Hasta el versículo 21. Dios había establecido a Abraham como padre de la fe. Por eso nosotros podemos investigar en la vida de Abraham. 3 veces él tenía la fe grande. Una vez cuando él tenía 99 años, Dios manifestó a través de su palabra, dijo que próximo año tendrá su hijo, se llamará Isaac. En aquel entonces él tenía su hijo, se llamaba Ismael, el que nació por medio de sierva de su esposa Sara. Por eso en el corazón de Abraham estaba considerando a Ismael como su hijo. Suficiente, ¿no? Porque según la vista de él, su esposa Sara no podía concebir nada de hijo. Por eso su corazón estaba considerando Ismael era su hijo verdadero. Pero el proyecto del Señor no por Ismael iba a multiplicar las personas para formar el país de Israel, sino que sí o sí tenía que nacer un bebé a través de Sara. Eso es el plan de Dios, el proyecto de Dios. Por eso Dios estaba esperando hasta que él tuviera 99 años, también Sara que tuviera 89 años. ¿Por qué? Para manifestar su poder, su promesa con los que no tenían nada de situación. El ambiente del cuerpo de Sara y también de Abraham era imposible. Pero voluntariamente, ¿no? Dios había anunciado a Abraham: próximo año tendrá bebé, se llamará Isaac. Por eso en el libro de Génesis, en aquel entonces Sara estaba riéndose de lo que estaba escuchando de la palabra de Dios. Ella podía darse cuenta que siendo vieja, ¿cómo yo puedo concebir bebé? Es imposible, se reía. Entonces el Dios le preguntó: Sara, ¿por qué se ríe? En aquel entonces Sara, ¿cómo respondió? Inmediatamente de su boca salió: mentira, yo no me reí. Dios sabía y lo vio, por eso le preguntó: Sara, ¿por qué se ríe? No me reí. Creo que las mujeres mienten más que otras. Entonces, teniendo la fe, pero estaba teniendo costumbre de mentir. Pero en el libro de Romanos capítulo 4 está saliendo la verdad.
Sara y Abraham creyó en esperanza contra esperanza. No se debilitó de la fe porque Dios había hablado, dado promesa, asegurado en sus corazones. Por eso Dios podía darse cuenta esa fe, la fe de Abraham, donde él iba a concebir su hijo Isaac. Su fe fue contada por justicia. Pero antes de surgir estas cosas, Dios había dado una fe grande. Génesis capítulo 15 estaba diciendo, ¿no? Manifestando Jesucristo. A través de Gálatas capítulo 3 salía. De primero Dios avisó buena noticia a Abraham. Abraham creyó en Jesucristo. Porque decía que tu simiente así será. Se refiere a tu simiente, Jesucristo. Por eso Dios podía darse cuenta de la fe de Abraham como justicia. Eso es como lo más importante de la palabra, de la enseñanza de la Biblia. Pero mucha gente no puede darse cuenta. Su fe fue contada por justicia. Esta palabra sí o sí tiene que saber entre todos los predicadores, como pastores, misioneros, evangelistas, porque su fe fue contada por justicia. Porque con misma manera, misma regla, Dios quiere ver la fe de nosotros. Su fe fue contada por justicia. Si nosotros no podemos ser contada de nuestra fe como la justicia de Dios, entonces nosotros no podemos ser justificados. Por eso, según Romanos capítulo 4, estaba hablando no solamente para contar la fe de Abraham, Dios había dado, sino también nuestra fe que creemos que Dios levantó a su Hijo amado de la muerte. Es decir, que el significado de la resurrección de Jesucristo es para dar a nosotros la justificación por la fe. ¿Qué es justificación? Antes de aceptar la sangre de Jesucristo, la verdad que yo soy pecador. Pero aceptando en la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna, en aquel entonces ya por mi fe yo puedo ser justificado. Eso es lo que está hablando. Hoy en día en la iglesia no está tocando el tema de esto. La verdad que tiene que enseñar sobre la justicia de Dios, sobre la fe verdadera, para que sean justificados, santificados y perfectos entre todos los hermanos que buscando a Dios por la iglesia. Por eso, entre todos los pastores tienen que saber cómo puede explicar sobre la justicia de Dios, cómo puede explicar para entregar la fe verdadera con la sangre de Jesucristo. Pero en vez de enseñar sobre justicia de Dios, estaba mencionando que haga buenas obras. Se llama la justicia humana. En vez de enseñar la justicia de Dios, está enseñando la justicia humana. Por eso toda la gente está procurando, escuchando la enseñanza, todo quiere hacer buenas obras, todo quiere cumplir mandamiento de Dios, todo quiere mostrar buena obra ante el Señor. Pero si no hay buena obra, se cae en su corazón. Piensa que, pastor, yo no puedo creer en Dios, es difícil.
congregar la iglesia, yo tengo que hacer esto, me carga mucho. ¿Cuántas personas están teniendo cargo de su corazón? Porque por sí mismo quiere hacer algo bueno. Pero nuestro Señor Jesucristo, como dice, todo lo que tiene cargo y cansancio, como dice, ya, vamos a buscar, creo que San Mateo capítulo 10, ¿no? Vamos a buscar cómo está escrito. San Mateo capítulo 11. Y luego 28. Ya, gracias. Ya leo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ya, ¿cuántas personas están recordando de este versículo? Creo que mucha gente está memorizando. Como dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. ¿Qué tipo de cargo está presionando en nuestros corazones? Lo más cargo pesado es el pecado. Imagínense, ¿no? Siendo cristiano que está buscando a Dios, confiando en Dios, cree que existe el reino de Dios, también existe el infierno, también cree que la palabra de Dios es la Biblia, Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador, todo cree, todo, pero menos no puede creer que fue justificado por la sangre de Jesucristo, siendo pecador. Por eso lo más pesado de corazón es llevando el pecado en su corazón. Por eso, yo también, ¿no? Durante 10 años estaba muy cargado. Difícil era. Soy pecador. ¿Qué hago? Porque según mi punto de vista yo tengo que cumplir el mandamiento de Dios. Si no puedo cumplir, inmediatamente yo voy a ser como pecador. Siendo pecador, nunca había sido como perdonado, siendo justificado, sino que aunque yo puedo orar al Señor, confesando de mi pecado, pidiendo perdón, pero no había llegado nada de certeza de la salvación. Al siguiente día, otra vez, me siento como pecador. Entonces estoy descansando, como lo que estoy cargando el pecado, siendo condenado, siendo pecador, siendo como un obrero que quiere guardar el mandamiento. Yo tengo que hacer algo bueno para ser salvo. Entonces, tal persona como yo, esta persona está descansado su corazón. Yo creo que no está descansado, sino que está preocupado, está cargado. ¿Cuántas personas, cuánto porcentaje de personas que congregan la iglesia están llevando este tipo de corazón cargado, pesado, difícil? Porque no podía descargar fácilmente de sus pecados. ¿Por qué? No está enseñando bien. Debería enseñar el evangelio. No debería enseñar evangelio diferente. Ya nosotros estamos iniciando a aprender Gálatas capítulo 1, 2, 3. Apóstol Pablo estaba luchando contra los que estaban enseñando judaísmo. Justamente Hechos capítulo 15, el versículo 1 está hablando el tema de eso. Como dice, otra vez yo leo, Hechos capítulo 15, el versículo 1, entonces algunos que venían
de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso es. ¿Qué diferencia hay? Hoy en día, en vez de recibir circuncisión, muchos pastores están enseñando: si no puede cumplir mandamiento de Dios, no podrá ser salvo. Si no puede cumplir mandamiento de Dios, ya no puede entrar en el reino de Dios. Por eso nosotros tenemos que cumplir mandamiento de Dios, 10 mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos la salvación. Significa que no está diciendo, no está enseñando: para recibir la salvación solamente necesita creer en Jesucristo, sino que está mezclando, confiando en Jesucristo. También nosotros tenemos que hacer buenas obras. Por eso está hablando dos cosas. Significa que el evangelio no tiene que mezclar, sino que tiene que distinguir. ¿Ya? La ley de Dios incluye 10 mandamientos, pero hoy en día, ¿cómo está considerando? 10 mandamientos es como nuevo pacto. ¿Cómo dice? Nuevo pacto. La ley de Moisés es antiguo pacto. Así alguien está sabiendo, aunque no habla, pero considerando en sus corazones. ¿Por qué? Porque, número 1, no está leyendo la Biblia exactamente. Número 2, aunque lee la Biblia, pero no puede comprender la enseñanza de Dios. Por eso yo tenía mucha curiosidad cuando yo era joven. Varias veces yo estaba leyendo desde San Mateo hasta Apocalipsis, marcando. Muchas veces yo estaba leyendo. Entonces, para comprender libros, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, Hechos, Corintios, y todo puedo comprender, pero al iniciar Romanos, yo no podía comprender. La verdad que está apareciendo como la letra coreana, aunque yo no aprendí muy bien, pero por lo menos yo sé la letra coreana, pero no llega a entendimiento. Wow, qué difícil. ¿Qué quiere decir? Por eso durante muchos años yo estaba buscando la manera. ¿Quién puede explicar sobre Romanos? Por eso yo estaba comprando diferente explicación de la Biblia. Estaba buscando la manera. ¿Quién puede explicar sobre el secreto de la palabra de Dios? Lastimosamente, no podía encontrar ninguna persona. Por eso, en el año 1990, en el año que yo había terminado el servicio militar, que había servido durante 5 años en Corea del Sur, antes de terminar mi servicio, el militar me daba vacaciones como 20 días para buscar trabajo. Por eso en aquel entonces yo estaba teniendo un deseo de ingresar a Universidad Teología de Corea del Sur. Por eso preparando documento, recibiendo recomendación de un pastor, ya llevando ese documento, ¿no? Viajando uno de 3 horas, llegando a Seúl, Corea, y luego tomando el metro, llegando cerca de esa universidad donde iba a convocar seminaristas. Yo tenía que presentar solamente documento. Pero durante
3 horas ya estaba viajando, casi está llegando. Solamente falta una estación de metro. Pero qué raro. De mi corazón estaba saltando con gran temor. No podía viajar más. Por eso antes de llegar a una última estación, ya yo bajé directamente. Y luego alcé mi rostro hacia el cielo. ¿Qué pasó? Durante muchos años estaba pensando, ya ahora es tiempo de ingresar. Porque yo estaba pensando sobre vida, ¿no? Para vivir, de primero tenía que alquilar una casa o una habitación. También para sustentar mi vida tenía que trabajar, porque sin ganancia, ¿cómo yo puedo seguir el estudio? Es decir, que no tenía apoyo, tampoco tenía plata. Se quedó inseguridad. Por causa de eso ya no podía asegurar presentar mi documento. Por eso yo abandoné ingresar Universidad de Teología ya. Y luego, en el mes de marzo de 1990, me terminé de servicio militar y luego salí. Durante 2 meses, yo quedaba en mi casa, una ciudad se llama Sochon de Corea del Sur, pero cada noche estaba muy aburrido, quedándome solo. En esa época no tenía computadora, ni tenía internet, ¿no? Apenas tenía televisión, así nomás. Pero al llegar en la noche, siempre tomaba moto o bicicleta y luego buscando a los amigos, uniéndonos para hacer fuego de carta. Fuego de carta es muy divertido, ¿no? Y cada noche estaba poniendo dinero, por fin comprando y pollo a la brasa, y asado, tomando cerveza. Significa que congregando la iglesia, tomando cerveza, toda la noche estaba haciendo fuego de carta y al siguiente día confesando de mi pecado que había hecho. Repetidamente estaba pidiendo perdón, pero al siguiente día, al llegar justamente en esa hora, también yo estoy llegando a la casa de mi amigo. Qué raro. Es que no podía dejar este vicioso. Durante 2 meses, así estaba siguiendo. Por eso yo estaba pensando, sin tener trabajo. Apenas había ganado dinero del servicio militar, que tenía como uno de $2,000. Pero pasando tiempo ya de repente, un mes, ya desapareció $1,000. Ya, calculando, solamente suficiente para vivir 3 meses, ya desaparece todo. Tenía preocupación sobre mi vida futura. Por eso quería ingresar un trabajo de gobierno que estaba convocando. Estaba estudiando para tomar un trabajo. Pero justamente en aquel entonces yo estaba escuchando que mi tía estaba congregando alguna iglesia poco diferente de lo que yo estaba congregando. Yo busqué a mi tía durante 10 años, nunca hemos visto, por eso ella no podía fijar mi rostro. Yo podía saber muy bien el rostro de mi tía, pero ella no me conocía muy bien. Pero yo busqué donde vivía, en la ciudad de Daejeon. Justamente Pastor Suba se mudó de la iglesia de Seúl a Daejeon, se llama Hambat. En aquel entonces mi tía estaba congregando
a la iglesia. Al llegar en esa casa, mi primo, que tenía como 12 años, hay diferencia de años como 13 años menos que yo, él me preguntó, hermano o primo, ¿usted recibió la salvación? Así me preguntó. Pequeñito me preguntó, ¿usted recibe la salvación? Inmediatamente en mi corazón surgió un pensamiento, ¿no? Tan orgulloso es. Siendo adolescente, ¿cómo puede preguntarme que recibe la salvación? Me reí, ¿no? ¿Por qué? Porque durante todo el día que estaba congregando en la iglesia, nunca había preguntado a mí, ¿usted recibió la salvación? Porque era prohibido de preguntar. Nadie me preguntó, porque aparentemente era fiel, orando al Señor, congregando en la iglesia, era uno de miembros de coro, no podía cantar bien, pero cantaba. Ya. Aparentemente era muy fiel. Además, ya quería ingresar en la Universidad de Teología para ser pastor, ya. Pero de repente, un niño que tiene 12 años me preguntó que, primo, ¿recibe la salvación? Wow, absurdo. Por eso, sin pensar nada, yo le dije, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y también yo le pregunté, ¿tú recibiste la salvación? Sí. Está bien, ya basta. Basta. Ni quisiera saber, porque no quería preguntarle, ¿no? Él dice que ya recibió la salvación, entonces ya es suficiente, ya, vaya. Pero él y yo fuimos a la casa de él, como la casa de mi tía, donde estaba encontrando, es una tienda para vender cosas de deportes. Entonces, llegando a la casa, yo estaba observando en la sala de casa, hay una máquina de cassette. Entonces, dentro de esta máquina ya estaba poniendo cassette de cinta, ¿no? Y en esa época funcionaba eso. Estaba observando la letra. Apareció predicación de pastor fulano. Tan. Oh, voy a escuchar entonces. Y toqué botoncito, salió la predicación. Dijo que Cornelio, que sale Hechos capítulo 10, él no recibió la salvación en el capítulo 10. ¿Por qué? Él todavía era pecador. Aunque él adoró al Señor, teniendo respeto al Señor con toda la familia, también repartió bienes a los pobres, dando limosna, y orando siempre al Señor. También Dios le envió un ángel para encontrar un ángel. Entonces, en mi corazón siempre anhelaba de ser como igual que Centurión Cornelio yo, porque era como se veía un ejemplo de los creyentes. Si yo tuviera como misma fe de Cornelio, sería feliz. Yo estaba pensando siempre. Pero este predicador decía que Cornelio todavía no recibe la salvación. Esta palabra, ¿no?, estaba chocando fuertemente a mi corazón. Se quedó esta palabra. Él no recibió la salvación. Y decían que
La salvación no es que oración, ofrenda, curación de la enfermedad, nada. Y escuchando solamente 15 minutos por ahí, ya llegaron al matrimonio de mi tía. Por eso yo no podía seguir a escuchar. Pero qué raro, ¿no? Esta palabra me impactó en mi corazón. Cornelio no recibió la salvación hasta acá. Y luego mi tía me preguntó sobre mi situación. Entonces, usted no tiene trabajo, entonces puede trabajar en mi tienda. Porque en la tienda de mi tía estaba empleada, ¿no? Una persona de la iglesia, pero de repente ella se rindió. Sin relación, nada, se rindió nada más. Por eso no hay empleado. Por eso me dijo que mientras tanto que usted va a buscar trabajo, trabaje, voy a pagarlo. Oh, está bien, gracias. Entonces, pero yo tengo que volver a mi casa para traer mi ropa. Pero mi tía no me permitió, no vaya. Entonces, si no voy, entonces, ¿cómo yo puedo cambiar mi ropa? Entonces, no, yo tengo que regresar. Creo que mi tía tenía preocupación, ¿no? Porque cuando se va su sobrino, como yo, entonces no va a regresar. Así estaba pensando. Pero seguramente yo quería traer mi cosa. Con permiso yo fui. Al llegar a mi casa, teniendo esta curiosidad, otra vez encontré a los amigos. Siempre estaba haciendo juego de cartas, ¿no? Pero en aquella noche era diferente. Yo presenté la Biblia. Miren, amigos, yo fui a la casa de mi tía, yo escuché una palabra cortita. Un predicador dice que Cornelio no recibe la salvación. Por eso no que nosotros estamos hablando, habla lengua. Porque en esa época, ¿no? Siempre los jóvenes estaban orando, habla lengua, así, todo. Nosotros podíamos sentir como que estamos llenos del Espíritu Santo del Señor en nuestros corazones, aunque estamos siendo viciosos de fuego de carta, pero podíamos orar en habla lengua así. Entonces, contando poco a poco sobre Cornelio, ellos me preguntaron, entonces, Juan Kim, Chinan Kim, ¿qué le parece? ¿Cuál es la salvación? Yo no sé. Entonces, usted no sabe por qué está contando. No sé yo nada, pero yo sé una cosa, Cornelio no recibe la salvación. Está bien. Si no hubiera recibido la salvación de Cornelio, entonces, ¿qué es la salvación? No sé. Ahora yo no sé. Pero yo voy a aprender. Más tarde voy a regresar y enseñar. Está bien. Y luego yo regresé a la casa de mi tía, ahí donde lugar de tienda, quedándome allá y empecé a trabajar. Pero al empezar a trabajar, en la mañana no hay la gente, no hay cliente. Entonces, observando una caja de cartón, estaba lleno de cassette, cintas. Ya, a mí me gustaba escuchar predicación de los pastores. Y sacando uno, estaba escuchando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada día uno de 15 cassettes, así estaba escuchando, estaba pensando, estaba escuchando. Desde el lunes hasta viernes, así estaba escuchando. Y luego al siguiente día, sábado, el día 26 de mayo de 1990, en la mañana llegó un evangelista de la iglesia de Misión Buenas Nuevas. Me preguntó, ¿cómo está creyendo en Dios?
Sí, yo creo que Jesucristo murió por mi pecado, pasado, presente, futuro, todo estaba limpiado, la verdad. Pero una cosa que estoy cometiendo cada día, entonces me siento como pecador. ¿Cómo yo hago? Este predicador empezó a explicar desde Levítico capítulo 4, uno de los israelitas cuando cometió, ellos tenían que traer una cabra o una oveja para poner su mano sobre la cabeza de sacrificio. Y luego, para quitar su pecado, sí o sí tenía que degollar, quitando la sangre. El sacerdote tenía que pintar en el cuernos de altar de holocausto. Entonces, con esa manera, por la sangre podía limpiar el pecado de un pueblo de Israel. Por primera vez yo estaba escuchando acerca del tabernáculo de reunión. También él abrió Levítico capítulo 16, donde sale: sumo sacerdote Aarón, cada 10 del mes séptimo, él podía preparar 2 cabríos vivos, eligiendo suerte, matando uno, quitando la sangre, llevando en donde, en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión, rociando 7 veces sobre el propiciatorio y también frente del propiciatorio. Con esa manera canceló el pecado de Israel que había cometido durante un año. Ya Dios perdonó por ver la sangre. Pero entre los israelitas ya todavía no han recibido perdón, porque Dios perdonó, pero ellos no podían recibir perdón. ¿Por qué? No podían confiar exactamente de lo que habían cancelado, porque solamente el sumo sacerdote podía purificar el pecado en el lugar santísimo. Pero al salir del tabernáculo de reunión, sumo sacerdote podía poner su mano sobre la cabeza de cabrío vivo, confesando y cargando el pecado de Israel de 600,000 personas. Eso es muy importante, poniendo imposición de mano sobre la cabeza de cabrío vivo, cargando. En aquel entonces, este cabrío vivo que quitó el pecado de Israel de un año, ya llevando al desierto, y muere. Cada año estaba purificando con esta manera. Luego, él abrió San Mateo capítulo 3, donde sale: Jesucristo encontró a Juan el Bautista. Dijo que Juan el Bautista, deme bautismo. Él dijo que yo tengo que recibir el bautismo por ti, como tú viniste. Jesucristo, como dice, así conviene que cumplamos toda justicia. Tú y yo tenemos que hacer algo para que cumplan toda justicia. Para cumplir toda justicia, ¿cómo tiene que hacer? Quitando el pecado del mundo, dándonos la justicia de Dios. Por eso Juan el Bautista pudo entender, y poniendo su mano sobre la cabeza de Jesucristo, dándole bautismo. En aquel entonces ya traspasó el pecado del mundo a la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo del Señor como paloma. Salió la voz del cielo como dice: eres mi Hijo amado, en quien hay mi complacencia. ¿Por qué Dios estaba hablando? Porque Dios estaba muy contento, porque estaba teniendo alegría con Jesucristo. ¿Por qué? Él ya quitó el pecado del mundo, porque Juan el Bautista era representante de todos nosotros. Y luego Él abrió a mí el libro de San Juan capítulo 1, el versículo 29. Al siguiente día, Juan el Bautista lo vio que Jesucristo venía a él,
Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya quitó el pecado del mundo. ¿Quién? Jesucristo. En aquel entonces Dios me dio entendimiento para que yo pudiera comprender el Evangelio. Por eso de repente yo estaba golpeando el piso, ¿no? Entiendo ahora. Jesucristo ya había quitado el pecado del mundo, incluye todos mis pecados dentro del pecado del mundo. Desde aquel tiempo desapareció de mi cargo los pecados. Yo no tengo pecado más. ¿Por qué? Jesucristo ya quitó y fue crucificado, fue derramado toda la sangre, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Y luego Él me mostró. Hebreos capítulo 10, el versículo 17. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 18. No hay más ofrenda para los pecados. ¿Por qué no hay más ofrenda? Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Desde aquel tiempo en mi corazón se levantaba alegría, gozo verdadero. ¿Por qué? Me sentía que yo soy feliz, yo soy justo. Y luego empecé a leer el libro de Romanos. Milagrosamente yo puedo entender lo que está apareciendo en la letra. Ahora yo veo la letra del libro de Romanos. Puedo comprender por qué. El libro de Romanos, el libro de todos los libros de la Biblia fueron escritos por los que recibieron aspiración del Espíritu Santo del Señor, por la revelación del Espíritu Santo del Señor. Por eso, sin tener el Espíritu Santo del Señor, no puede comprender. Por eso ahora yo puedo entender que cuando yo estaba siendo pecador, yo estaba siendo ciego. Aunque quiero interpretar, quiero predicar, quiero comprender, pero yo no podía. ¿Por qué? Sin la ayuda del Espíritu Santo del Señor, de ninguna manera puedo entender el secreto de la palabra de Dios. Hoy, esta palabra está saliendo así, discusión. Los que llegaron de Judea, es decir, que ellos permanecían en la iglesia de Jerusalén. Al llegar, querían enseñar sobre judaísmo. Judaísmo es decir, que quería judaizar a los gentiles. Aunque ustedes están creyendo en Jesucristo, pero ustedes ya tienen que cumplir la ley de Moisés, recibiendo circuncisión, también cada día tienen que guardar el mandamiento de Dios para recibir la salvación. Aparentemente, ellos tienen la razón. Aparentemente se ve que está enseñando buena palabra, ¿no? Pero para apóstol Pablo eran sectas. ¿Por qué? Gálatas capítulo 3 estaba hablando. Falsos hermanos, así dice. Para espiar de lo que tenemos libertad, llegaron de la iglesia de Jerusalén, dice. Significa que en esa época, en la época de apóstol Pablo, habían existido grupos para obligar sobre mandamiento de Dios.
para judaizar, para que todos los gentiles que sean convertidos como los judíos. Significa que estaban convocando la obra para ser salvo. En ese siglo también está corriendo. ¿Por qué está enseñando? No sabe cómo puede recibir la salvación. ¿Por la gracia del Señor o por la obra del ser humano? Sí, la verdad que puede recibir la salvación 100% por la gracia de Jesucristo, no tiene que mezclar nuestra obra. Es decir, que no tiene que obligar a la gente que cumplan mandamiento de Dios, aunque no puede cumplir, porque quiere obligar. Por eso así dice, cuando llegaron apóstol Pablo y Bernabé a la iglesia de Jerusalén, se discutieron. Por fin, Pedro, ¿cómo decía? Así dice, el versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. La verdad que apóstol Pedro predicó el evangelio a los gentiles como la familia de Cornelio. ¿Es correcto? Es correcto. 8. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Misma forma que Dios había salvado a los gentiles como igual que a los judíos. El versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, purificando del pecado por la fe, limpiando de sus corazones. Así es. Ya, el versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Dice. ¿Cómo dice? ¿Por qué tentáis a Dios? ¿Qué es lo que está tentando a Dios? Lo que está obligando a los gentiles que recibieron la salvación, que reciban circuncisión para que sean salvos. Eso es una tentación, probando a Dios. Por eso está exhortando. ¿A quién? A los que están congregando en su iglesia. Porque multiplicó de repente como 3,000, 5,000, aumentó. Por eso no puede distinguir quién tiene la fe verdadera, quién está llevando judaísmo. No sabe, no puede distinguir. Está mezclado entre sí. 10, sigo, poniendo sobre la servicio de los discípulos un yugo que ni nuestro Padre ni nosotros hemos podido llevar. ¿Qué yugo? Lo que está hablando. El yugo que quería cumplir mandamiento de Dios y la ley de Moisés. Eso es el yugo, dice. ¿Este yugo podía cargar entre los judíos? No. Antepasados tampoco y nosotros tampoco. Ni nosotros, ni nuestro Padre. Eso es lo que está hablando Pedro claramente. Significa, nadie podía cumplir mandamiento de Dios. Eso es la verdad. Pero los que están llevando enseñanza de judaísmo siempre querían judaizar, quería ser como igual que fariseos. Por eso Jesucristo, como decía a los fariseos, hipócritas. ¿Qué es hipócrita? ¿Quién es hipócritas? Significa que hipócritas es decir que en su corazón está lleno de deseo de codicia, fornicación, matar, mentir, pero su apariencia se ve como fiel. Eso es hipócritas.
Por eso apóstol Pedro estaba hablando. Ya, 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Ya significa que por la gracia del Señor, por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Significa que por la gracia. ¿Qué es la gracia? Sin mezcla de la obra de ser humano. Esa es la gracia. Sin la obra, solamente por la gracia. Ya, por fin se levantó otra persona más. ¿Quién se levantó? El versículo 3. El versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Y luego por fin hizo un resumen, como dice el versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde le es leído cada día de reposo. Significa que cada día de reposo en sinagoga entre los judíos estaban leyendo Antiguo Testamento, leyendo la ley, leyendo mandamiento. Por eso nosotros tenemos que hacer un resumen entre los salvos. Solamente cuiden estas cosas. Cuiden que aparten de la contaminación de los ídolos. Significa que no tiene que adorar a los ídolos, tampoco tiene que comer ofrenda de comida para los ídolos. Esa cosa prohibida. También fornicación y también de ahogado y de sangre. Significa no tiene que tomar sangre. Estas cosas no estaba obligando que tiene que cumplir el mandamiento de Dios para ser salvo. No estaba obligando. Además, después de ser salvo, Dios nos entregó el Espíritu Santo del Señor. Por eso, el Espíritu Santo del Señor tanto quiere que nosotros vivamos por la voluntad de Dios, vivamos sanamente con la santidad. Es correcto. Pero no para recibir la salvación, sino que para practicar la vida de creencia, para mostrar buena obra, para salvar las almas. También uno que recibe la salvación, después de ser salvo, puede servir al Señor, ofrenda, amar, predicar, todo lo que hace buenas obras, Dios va a dar recompensa cuando haya presentado ante el Señor, como galardón. Por eso, sí o se tiene que diferenciar para recibir la salvación y para recibir el galardón. No es como igual, son distintos. Para recibir la salvación solamente necesita la fe, creyendo en la sangre de Jesucristo. Pero para recibir el galardón se necesita sacrificio. Se necesita ofrendar. Se necesita amar a los miembros de la iglesia, al siervo de Dios, a la iglesia, invirtiendo sus bienes para el evangelio. Como lo que había aprendido, ¿no? Por medio de Romanos, capítulo 15, por ahí estaba diciendo, ¿no? Apóstol Pablo también estaba pensando,
acerca de la iglesia de Jerusalén, que cuando tenía hambre, pues convocó a la iglesia de Corinto, Tesalónica, Acaya, para que ellos ofrendaran cada domingo y juntando cantidad de dinero durante un año para llevar ¿a dónde? A la iglesia de Jerusalén. Pero de la iglesia de Tesalónica y Acaya, ellos ofrendaron, cumplieron de lo que había decidido, de la ofrenda decidida. Pero pasando un año, la iglesia de Corinto no han cumplido. Es decir que solamente decían por su boca. Por eso, después de ser salvo, no tiene que servir solamente por su boca, no sirve. Para servir al Señor con corazón, con material, sirviendo al Señor. Por ejemplo, para predicar hasta confines de la tierra, tiene que viajar hasta confines de la tierra o no. Quedándose en su casa, ¿cómo puede predicar hasta confines de la tierra? No es así. Por eso nosotros ya fuimos enviados de Dios. Aunque nosotros podíamos quedarnos en Corea del Sur, pero hace ya 22 años, Dios me envió a La Paz de Bolivia, donde no hay nuestra iglesia, Misión Buenas Nuevas. Empezando, no había nada. Entonces, empezando, predicando el Evangelio. Pasando más de 20 años. ¿Y cuántas personas están uniendo en Bolivia de la iglesia de Misión Buenas Nuevas? Más de 1000 personas están uniendo. Significa que Dios quería salvar las almas a través de nuestra vida. Después de ser salvo, ya nosotros tenemos que enfocar hacia cumplimiento de la voluntad del Señor, porque Dios quiere utilizar cada uno de nosotros como instrumento del Señor para poder salvar las almas. Por eso se necesita ofrendar para el Evangelio. Se necesita sacrificar nuestra vida. ¿Por qué? Sin invertir nuestro tiempo, sin invertir nuestros bienes, ¿cómo nosotros podemos ganar almas? El día de hoy hasta acá. Gracias por su atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada noche Dios está bendeciendo, escuchando la palabra de Dios juntamente con los pastores. Espero que el Señor bendiga a los pastores, también nuestros hermanos de la iglesia. También mañana nosotros tendremos un tiempo muy especial, conferencia internacional de Congreso de Líderes Cristianos a través de Pastor Oxupan. Espero que el Señor bendiga a todos los que van a participar. También en esta semana nosotros queremos seguir estudiar el libro de Gálatas. Hasta sábado nosotros hemos aprendido hasta capítulo 3. Espero que el Señor nos bendiga para que el Espíritu Santo del Señor nos dé sabiduría e entendimiento, Señor. En este momento nosotros podemos agradecer al Señor porque había salvado a cada uno de nosotros por la fe. Gracias, Señor, por darnos este culto. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por su atención.